está esperando Rafael Harvey, ex capitán del ejército, abogado además, quien ha denunciado la corrupción del ejército y por eso mismo ha sido perseguido, podríamos decirlo. Entonces lo tenemos acá. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola Ale, Hassan, Rodrigo, ¿cómo están? Hola, Rafael. Gusto. Hola, siempre es un gusto tenerte acá en el programa. Estábamos conversando sobre esta Bien. situación, no sé si alcanzaste a escuchar un pedacito de lo que pasó en la comuna de La Florida. Todo lo extraño que ocurrió en La Florida. Y lo extraño que nos parece que no sea titular de todos los medios de comunicación, que hayan dejado una bomba en la calle, sencillamente, a pasos de un colegio. Y una bomba que es un artefacto militar, esto lo ha dicho Carabineros, ¿no es cierto? No es una bomba hechiza. Es curioso que la forma en que actuaron los funcionarios, porque además era un funcionario de seguridad el que la dejó ahí en la calle y que después y que al principio dijo que era una mujer la que la había dejado ahí, que él la había encontrado, pero que después dijo que no, que en realidad esta mujer se la había entregado a él en su domicilio y él por miedo salió y la dejó ahí en la calle. ¿Un funcionario de seguridad debería estar preparado para reaccionar ante una situación como esa? ¿Qué piensas tú, Rafael? Sí, bueno, ya con todo este tipo de situaciones uno ya sabe bien qué pensar. Exacto. Uno Pero sospecha, digámoslo. lo que sí, claro, lo que sí es claro es lo que yo creo que sí está instalado, es que hay una omisión a lo menos grosera de los medios de comunicación que conocemos. Exacto. Y, y claro, y con eso hay varias cosas más que se han omitido en este último tiempo. Antes de eso, Ale, no sé si me escuchan bien. Sí, Yo te escuchamos. con No, te Súper escuchamos bien. Llamativo el punto, entonces. Ya, porque escucho con retorno acá. Bueno, yo creo que lo primero, cosas que no se han visto en el último tiempo en los medios de comunicación, es, por ejemplo, lo que publiqué ayer, que el director de inteligencia del ejército que espió a denunciantes de corrupción y periodistas que hacían reportajes de estas materias, sigue en prisión preventiva. No le Ya ha estado, aceptaron. va a cumplir 3 meses ahora, Claro. esta semana. Él había pedido salir con libertad Sí, condicional, creo ¿no? que ya en 2 o 3 oportunidades y no le ha ido bien. Exacto. Sí, el 19 de julio, recién pasado, porque ingresó a prisión preventiva el 3 de mayo de este año, pidió la revisión de las medidas cautelares, que a propósito su abogado es el mismo abogado que Paribet, para dar un dato, ¿Ya? a quien le gusta defender mi colega. Claro. Y la verdad es que él, bueno, pidió la revisión de estas medidas cautelares el 19 de julio y le dijeron que no, del Tribunal de Garantía, séptimo juzgado de garantía de Santiago, le rechazó esta petición por la cantidad de delitos, son 12 delitos contra la ley de inteligencia, y además por la reiteración de los mismos y la gravedad y el interés público del delito. Extrañamente, parece que la jueza se equivocó porque no había mucho interés público. Y ahora cuando apeló a esta resolución que lo mantuvo en prisión preventiva, el día de ayer, fueron los mismos argumentos por parte de los 3 ministros de la Corte de Apelaciones y lo mantuvieron en prisión preventiva. ¿Cuáles fueron esos argumentos? La reiteración de los delitos, la gravedad de los mismos, la eventual pena que sería cercana o a lo menos a los 10 años efectivos de cárcel, Mucho. y el Harto interés tiempo. público de la causa. ¿Ha avanzado esta causa? No sé si tú nos puedes compartir algunos antecedentes posteriores a lo que fue la formalización. Entiendo de que hay un plazo investigativo que ha ido avanzando y que al parecer complica a este funcionario. Sí, Rodrigo, o sea, la Corte fue benevolente, dijo no hay nuevos antecedentes para pedir la libertad del imputado, que fue segundo el ejército. Pero dijo no hay nuevos antecedentes. La verdad es que fue benevolente porque sí hay nuevos antecedentes, pero que empeoran la condición del imputado. Dentro de lo que hablaba el fiscal Retamal, que hay que hacer un reconocimiento a su labor, digamos. Ha sido bastante valiente para hacer esta investigación y de partida del general Nasal no ha colaborado con la investigación. Entregó una serie de documentos
tachado, sin los datos. Cuando declaró, dijo que el espionaje había empezado recién en el 2017 para investigar principalmente el libro que había publicado Mauricio Weibel, Traición a la Patria, con documentos secretos que aparecían ahí, y no eran secretos, la verdad. Y el libro salió un año antes de que los pillaran. O sea, estaba bien malo el argumento. Después, cuando hubo un allanamiento a la casa del ministro Poblete, que es el cómplice de este director de inteligencia en este tipo de espionaje, cuando hubo un allanamiento a la casa, eso también es una vergüenza. O sea, que un juez no colabore con la justicia, tenga que ser allanado, es a lo menos complejo. Y en el allanamiento aparecieron una serie de documentos secretos reservados, entre los cuales ya daban cuenta que los espionajes partieron en el 2016. Chuta. Y no el 2017, cuando aseguró el general Nasal, y el juez ni habló, no se acogió a un secreto que él creía tener que guardar, un secreto que no era así. Entonces, claro, además lo que se le pidió al juez llama la atención, no era ilegal, pero llama la atención que haya tenido un chaleco antibalas, un casco balístico militar, además de 2 pistolas y munición. Wow. Munición también para las pistolas. En un juez es lo menos raro. Exacto. Sí. ¿Cuándo se van a conocer más antecedentes de esto? ¿Cuál era el plazo investigativo que se determinó en mayo? Y entiendo que eran 90 días o eran 120, esa es la duda que tengo. Junio, julio, agosto tendría que ser, Sí. ¿no? Ahora, este mes. Sí, me dieron 6 meses, sí, 6 meses para continuar la investigación, así que sería cercano a septiembre, entonces. Septiembre, octubre, Claro. está cercano. Sí. Así que ahora lo otro que les quería comentar, que tampoco ha sido noticia, hablando De las no noticias. no desinformación, quizás, Claro. no noticias. Omisiones. Claro. Las omisiones Que editoriales. Que son igual de graves las omisiones, ¿no? En estos casos. Claro. Sí, por supuesto. Exactamente. Por ejemplo, el caso del capitán Faúndez. ¿Ya? Esta hora empezó el juicio, ayer. Ayer empezó el juicio del capitán Faúndez. El capitán Faúndez fue un oficial que, de grado, por supuesto, capitán en la época, el 2019, para el estallido social en La Serena, en que le ordenaron ir a controlar una manifestación pacífica fuera del Mall La Serena. Y en aquel 18 de octubre del 2019, le ordenó a los 50 soldados que tenía a cargo disparar a los civiles que estaban en una protesta pacífica según la fiscalía. Claro, y falleció ahí Romario Veloz. Seguramente usted... Sí. Claro, han visto Hemos entrevistado a ese su caso. madre, claro, varias veces. Sí, Claro, y lo han mantenido en servicio activo desde el 2019. no. No ha pasado ni un solo día en la cárcel. Es Y lo han tremendo seguido esto, pagando, y además le han pagado a los abogados. No te puedo El creer. estudio jurídico vale más. Todos los que pagamos impuestos, sobre todo que pagan más impuestos aún, han pagado los abogados del capitán Faúndez acusado de homicidio calificado. No. Yo lo encuentro vergonzoso y da lo mismo. 30 millones de pesos. Claro. 30. Entonces, a ver. Se lo hicieron saber al Ministerio de Defensa actual, porque pensaron que iba a cambiar esto con el cambio de gobierno, y hay que decirlo, bueno, Tampoco pasó. una desilusión, no ha cambiado. Rafael, esto es súper grave Otro lo que tú estás caso- contando. ¿Mm? Perdona, es súper grave. Porque lo que tú estás diciendo es que el Estado de Chile le ha pagado la defensa a este ex militar o militar todavía. Militar activo. Sí. Porque sigue siendo militar activo. Servicio activo. Entonces le pagan la defensa además sobre algo en que él mismo, Sí. o sea, que ya se conoce, antecedentes digamos, los son antecedentes son brutales. suficientes. Yo creo que acá la ministra Maya Fernández tiene que dar una explicación. Bueno, es interesante. Imagínense otro, Sí. no solo eso, y eso dato exacto de las cifras, no es algo que yo solo lo obtuve también por transparencia, sino que también lo publicó CIPER el 25 de julio. Perfecto. Recién No dice pasado. nada. Es gravísimo. Así Pero, que- pero es parte de Nada. esta distopía que estamos viviendo. Yo, de hecho, ayer también te vi en Twitter, Rafael, una crítica muy potente a una figura que por lo general es bastante intocable, que es la de el Contralor Bermúdez. Sí, no, el Contralor Bermúdez, muchos piensan que es el zar de la anticorrupción, y la verdad es que no ha sido así. No, para nada. Yo puse los roles de causa, porque si no uno entra en la opinología. Y no me gusta la opinología. Ahí están los roles de causa donde expresa el Contralor de que desde el año 2016, porque ese fue un recurso de protección del 2018, pero desde el 2016 que él se negaba a proteger los denunciantes de corrupción en la Fuerza Armada y la policía, o sea, Carabineros y PDI. Se negaba.
O sea, decía, no hay protección para los denunciantes de corrupción y no se pueden acoger a la ley 20.205 que protege a los funcionarios públicos. Quedan fuera de la esfera de los funcionarios públicos. ¿Bajo cuál argumento? Y resulta que dejó fuera. El argumento fue que la ley en su inicio, la ley 20.205, habría dejado fuera a las Fuerzas Armadas y de orden. Malo argumento. De hecho, porque yo puse ese recurso de protección en su contra, tildándolo de corrupto, con todas sus letras, y todavía no recibe una querella de su parte, No, él sabe. le ordenó cambiar el dictamen. La justicia. Le dijo, cambie su dictamen. Usted sí tiene que proteger a los denunciantes de corrupción. Pero lo insólito es que estaba dejando fuera a él, a dos instituciones que tienen en sus manos los dos más grandes fraudes fiscales de la historia de Chile. O sea, no le interesaba. No. Carabineros y el Ejército. Claro. Y mientras no... Claro, los dos, sí. Sí. Y otra cosa que les quiero contar, que tampoco ha aparecido en las noticias. El caso también de la subteniente Ivania Echeverría, que se suicidó el año ya 2021 en el regimiento de Los Ángeles. Hubo una acreditación de 5 responsables que, no del suicidio, pero sí responsables de acoso laboral en su contra. Y, por supuesto, con ribetes de discriminación de género, sobre todo. Y resulta que uno de esos 5 oficiales, cuando ya estaba sancionado y terminó la instancia administrativa, el teniente coronel Cerda, terminó la instancia administrativa el año pasado, en agosto, y un colega mío, defensa de ella, le fue a informar a la ministra de Defensa por intermedio de la delegada de género, y le informó por escrito y le dijo, mire, este comandante que ya salió sancionado y agotó todos sus recursos administrativos, le tocaría ser propuesto para ascender a coronel, un teniente coronel, ser propuesto para ascender a coronel en diciembre de este año, el año pasado, 2022, y que tiene que aprobar el Ministerio de Defensa y el presidente de la República. Adivinen qué pasó. No te puedo creer. Lo ascendieron. Lo ascendieron, No. y con No. honores, y con ceremonias. No. Estando en pleno conocimiento la autoridad, la ministra de Defensa y el presidente. Y siendo un caso bien público, por supuesto. Es un caso súper público. Creo que Ascendido hablamos con su luego mamá. de una ser nosotros. sancionado, y una sanción estricta y severa, en contra de una mujer que luego se suicidó por esos motivos. Qué vergüenza. Es Eso. muy Impúdico. vergonzoso. Y yo quiero preguntarte, Rafael, si has podido alguna vez juntarte con la ministra de Defensa, porque O sea, se ha juntado con todo, por lo menos antes, ¿eh? Porque yo me recuerdo que te juntaste con Desborde, ¿te acuerdas? No sirvió de nada, pero te juntaste con Desborde, con el ministro anterior y nunca nada. claro, no funcionó mucho, pero por último, Nah, quizás no. en esta ocasión uno podría Los pensar, buenos modales, digamos. exacto, que Y ni siquiera no eso. sé, una persona vinculada así al presidente, al expresidente Allende, no sé, como que Uno espera. uno esperaría otra sensibilidad Pero no sabemos. con este tipo de ¿Cómo ha temas. sido? ¿Has pedido una reunión con ella? ¿Te ha Claro. recibido? Mira, el año pasado me recibió, yo le agradezco a la ministra, me recibió el 11 de abril del año pasado, que fue justamente para revisar mi caso y le pedí que lo revisara en detalle y que pudiera, y que estaban todas las facultades y posibilidades, y el derecho también, para poder dejar sin efecto mi retiro de parte del presidente Boric o ella. Y no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Pero después le pedí a la ministra de Defensa 8 audiencias por escrito, por la ley del lobby, por una representada, una cabo, ¿Ya? que fue pasada a retiro del ejército con una nota 5-3. Le dijeron, mire, usted tiene esta nota, debería quedar condicional, pero la vamos a pasar a retiro, nota 5-3. Y después descubrimos en el proceso que, el año pasado descubrimos que habían 34 cabos que, estando en la misma lista que ella y con menor nota, no fueron pasados a retiro. Todos hombres. Y ella, la única mujer discriminada y siendo denunciante de un hecho irregular también, fue pasada a retiro. Y fue pasada a retiro por orden del presidente Piñera. Le pedimos a la ministra por escrito 8 audiencias, las denegó todas. 3 las derivó sin desmerecer, por supuesto, un jefe de departamento que la verdad es que no tenía ni idea del caso. Y al presidente Boric también le hemos pedido audiencia y no hemos tenido ninguna respuesta, pero hay claramente una discriminación de género, y así lo dijo también una sentencia en la Corte
que el Ministerio de Defensa no cumplió. O sea, acá No pueden haber cumplió. Lo único que sentencias hizo fue, y después las instituciones tienen tan discrecionalidad que pueden hacer caso omiso a esa sentencia y continuar con sus decisiones que Sí. apuntan en un solo sentido. Y acá hay una coincidencia en lo que tú expones. Basta con denunciar un caso de corrupción para que inmediatamente pase a las listas negras del ejército. exacto. Y esta causa, para los que quieren, insisto, para no ser opinología y ser concreto, esta causa es la Rol 2-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró que fue un acto ilegal y arbitrario pasarla a retiro, y le ordenó al Ministerio de Defensa hacer un nuevo decreto que justificara su retiro. Entonces dejó sin efecto el de Piñera, pero este gobierno actual hizo un decreto que volvió a pasar a retiro a la CAO. O sea, aquí... Y ni siquiera explicó qué circunstancias razón, habían claro. ocurrido para que pasara a retiro. Pero uno ni presupone siquiera- ya. aquí no es ya ni siquiera omisión, es acción Son también. las ganas de no cumplir la ley y de Exacto. hacer las Acción. cosas que se te canten. Pavlovsky de Puente Alto dice, se las mandó la voz de los que sobran, tremendos invitados, mis felicitaciones, si pudieran salir en televisión abierta, otro gallo cantaría. Chiara Yara dice, las leyes deberían estar en favor de proteger a los denunciantes de corrupción. Y Mariela Conejeros Daza dice, impresentable, no puede ser que sigan premiando a esos personajes. Ricardo Mateluna dice, ojalá no ganen por cansancio. Amparo dice, lo malo es pensar que nuestra responsabilidad y compromiso ciudadano termina en el voto. Ese es el error. Patricio Torres dice, escucho todo esto horrorizado y me decepciono más de Boric. Sin duda, casos que rompen el alma. Y de hecho, ayer salió publicado en el Desconcierto un artículo que se llama ¿Por qué Maya Fernández no se ha reunido con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos? O sea, es... Al O sea, parecer, estamos una constante. a 1 mes y 10 días de la conmemoración de los 50 años y la ministra de Defensa, nieta de Salvador Allende, ¿no se ha reunido con los familiares? Es que es No, impresionante. insólito. Dice, la pregunta es en el fondo una inquietud y probablemente una falta de delicadeza. Lo cierto es que tras varias solicitudes de reunión a puertas de los 50 años del golpe, el Ministerio de Defensa, dirigido por Maya Fernández, no ha respondido a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. No podemos seguir esperando, dice Gaby Rivera. Es decir, no es la única falta de delicadeza no haberse reunido con usted, Ale. señor Hardy. Es que esto yo creo que tiene una intención, no. Rafael. No es casualidad. Ale, hay otra cosa que comentarles sobre la no información. Yo no vi muchas publicaciones, para no decir ninguna, porque se me puede haber pasado alguna, pero los principales medios no vi publicaciones sobre los alegatos que se hicieron, que fueron extraordinarios, lo alegó don Nelson Caucoto, y Francisco Ugaz, que también tuvo injerencia en eso, sobre el caso del magnicidio del presidente Frey. Yo creo que la Corte Suprema lo revisó la semana pasada, o hace 10 días atrás lo revisó, no vi mucha publicación de eso. Luego, la semana pasada se vio la causa Víctor Jara, tampoco me parece haber visto mucho sobre eso. Y la Operación Colombo, que se está viendo desde la semana pasada también y sigue en la audiencia esta semana. Sí, nosotros hemos Entonces, ¿a qué tenido voy a con- Caucoto y a Ugaz acá, pero Sí. claro, no, tú estás hablando de los medios grandes, De los medios tradicionales, hegemónicos, ¿no? claro. O sea, Sí. por lo menos, te digo, todas las Claro. causas, pero Víctor Jara era para titular de los diarios. No, y no solo Mínimo. eso, sino, claro, y además llevándolo al deber del Ministerio de Defensa, o al deber del Estado de dar a conocer este tipo de causas. Yo habría puesto, por ejemplo, dando un ejemplo cualquiera, a las escuelas matrices o a la escuela militar, a ver este juicio, porque ahí hay una verdad judicial, no hay opinología, no hay sesgo, y es una verdad judicial. Y ahí se ve qué pasó con nuestro ejército, qué hizo mal nuestro ejército y bueno, las consecuencias de eso. Habría que verlo, yo lo habría puesto a ver esta audiencia que fue transmitida en vivo Mire, por YouTube, por ejemplo. Claro. Rafael, yo entiendo y valoro mucho la frase que estás ocupando de no querer hacer opinología, ¿no? En este contexto del ambiente político muy polarizado, de muchas incógnitas, caso convenio, robo de computadores, esta cuestión de la bomba que puso el terrorista venezolano empleado de Carter, hay muchas cosas que simplemente no sabemos, entonces es más fácil volver a los datos duros. Sabemos que la institucionalidad chilena
por la transición pactada con las Fuerzas Armadas, tiene un problema con fiscalizar los gastos de las Fuerzas Armadas. Esto es un problema a nivel global, que es muy difícil fiscalizar bien tanto Fuerzas Armadas y además el gasto de inteligencia, porque siempre pueden usar la excusa de seguridad nacional para no informar al Congreso y no informar a los fiscalizadores. Ese problema es mucho más duro en Chile porque las Fuerzas Armadas han gozado de esta posición de privilegio. Entonces, eso es un tanto la causa. Sabemos que la institucionalidad es insuficiente. Sabemos también que tenemos un gobierno que empezó con la idea de ser distinto, de fiscalizar a los poderosos. Pero la realidad, como dice, con la negación de la ministra de juntarse contigo y otros actos, es que no están cumpliendo con esto de cambiar desde una situación de insuficiencia en la fiscalización de las Fuerzas Armadas hacia algo distinto. Entonces, la pregunta directa es, ellos se sienten muy débiles, evidentemente, están constantemente atacados, tanto por la prensa empresarial como por el Congreso mismo. ¿Qué podrían hacer, dado las facultades limitadas que tienen, para avanzar con estos casos de corrupción, desde el mismo Ejecutivo? Si tú tuvieras el poder de aconsejarlos, ¿qué le diría? ¿Qué diría la ministra? La voluntad de hacer las cosas. No siempre necesitamos leyes, pues si le llamamos la ley 21.700 y la violan todos los días, a todas las leyes. Los suizos tienen cerca de 50 leyes, nosotros 21.300. No es necesario tener tantas leyes para hacer cumplir lo correcto, ¿no? Ahora, haciendo el nexo, decían, no ha habido un curso, parece, anticorrupción para quienes se han integrado al Estado. Uno no necesita un curso para saber qué se puede hacer bien o no. Yo le recomendaría al gobierno poder realmente otorgar audiencia. Yo, sin ánimo de hacer comparaciones, por distintas causas me reuní mucho más con autoridades del gobierno pasado que este. Este era denegado más audiencias que el gobierno pasado. Y sin escuchar los mandos, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por la constitución que tenemos, y va a quedar igual en la próxima propuesta, es el presidente de la República. Claro. Así que sí pueden hacer algo. Yo recuerdo en mis tiempos, fue algo histórico también, pero bueno, la historia buena está para repetirse. La presidenta Bachelet le denegó firmar mi retiro al general Oviedo, procesado después por 4.500 millones malversados, pero le denegó firmar mi retiro. Él dijo que no. Y no pasó nada, digamos, no, nadie se tomó, el general Oviedo no se tomó el gobierno, no pasó nada. Eso es lo que hay que llegar a hacer, llegar a que la autoridad realmente ejerza su autoridad, la autoridad civil. Si tenemos miedo en eso, bueno, mejor no nos postulemos a elecciones. Pero es decepcionante claro, igual. Otra cosa que demuestra eso si también. tenemos Miren, miedo a otro ejemplo, eso, acuérdense qué pasó con el general Martínez el año pasado cuando renunció. Una de las cosas que enlodó su renuncia, pero algo positivo que sacó era unas reflexiones, un escrito. Reflexiones sobre el actuar del ejército en los 50 años del golpe. Y reconocía una serie de antecedentes que jamás se habían reconocido. Tanto que fue reconocido y valorado ese texto por Nelson Caucoto y doña Carmen Hertz, a modo de ejemplo. ¿Saben qué pasó con ese texto? ¿Qué pasó? Lo sacaron de la página del ejército. Wow. Estuvo en marzo, mientras que se fue el general Martínez, abril, mayo, junio, en junio lo sacaron. Increíble. Chao, no existe. Yo pregunté, por transparencia, por supuesto, porque me gusta hablar, insisto, con base para evitarme las injurias y calumnias. Y pregunté, ¿qué pasa con ese texto? ¿Quién ordenó sacarlo? ¿Cuál es la postura de nuestro ejército sobre estos 50 años? Y se los puedo reenviar a la producción. La respuesta. Nos dicen que, mire, ese texto era una opinión personal del general Martínez. Ah, ya. Y abunda, o sea, ya mayor abundamiento. Peor que eso, salió una entrevista del general Martínez, que él pensó que lo iba a hacer extraordinario y finalmente corrobora esto. Salió una entrevista en ex ante. Seguramente él pensó que le iban a hacer un favor, que flaco favor le hizo ex ante al general Martínez. Y esto salió hace 2 meses atrás. Y el general Martínez dice, mire, cuando yo hice este texto de reflexiones, la verdad es que le pedí a los generales, a los 45 generales, su opinión y ninguno quiso firmar. Wow. Así que bueno, lo publiqué y lo hice y ahí está la explicación y todo se une.
Hoy, Rafael, te agradecemos un montón. Pero aquí Te voy, tenemos que a que la invitar de autoridad nuevo. civil ¿Sí? debería ordenar ponerlo nuevamente en la página. Tal cual. Por supuesto, Obviamente. absolutamente de acuerdo. Muchas Muchas gracias por gracias siempre por traernos novedades, cosas que tú has estado investigando por mutuo propio, digamos, y otras que Y por han tu profesión. aparecido y por por esta lucha que das por hacer algo por estas instituciones que el statu quo Por la transparencia, en el sigue fondo, manteniendo en la opacidad, exactamente. Así que muchas gracias por eso que haces por el país y ya te vamos a invitar de nuevo porque en realidad siempre se nos queda corto el tiempo para poder seguir Así comentando que, claro, este tipo de ven para tipo acá la de próxima temas. vez. Eso, te esperamos acá en el estudio la próxima vez. Listo. Un abrazo, que estés muy Ya, bien. gracias, Muchas Ale. gracias, Gracias, Rafael. Gastón. Gracias, Chao, Rodrigo. chao. Un abrazo. Chao, Rafael. Con esto